gracias por la presencia que estamos haciendo el día de hoy acá a una rueda de prensa que ofrece Fedetrascarga, la Federación de Empresarios de Transporte de Carga, en donde trataremos tres temas muy delicados que nos está pasando en el país y las situaciones tan graves que estamos viviendo, no solo como transportadores de carga, sino como también transportadores de pasajeros y transportadores de Colombia. Todos los colombianos estamos siendo afectados por varias razones, de la cual vamos a hablar tres de ellas. Una, la inseguridad que se está viviendo en nuestro país, cada día es más grande. Los bloqueos que estamos teniendo en todas las carreteras de Colombia, porque no es solo una específica, sino son varias. Y algo que nos atañe directamente a todos los colombianos, que son los combustibles. El día de ayer sacamos un comunicado muy importante para que todo el sector de transporte tenga en cuenta que la inseguridad que estamos viviendo en Colombia cada día crece más y se agrava porque en ciertas rutas, específicamente en la Ruta del Sol, llamada por los camioneros la Trocha del Sol, se encuentra cada día más despejada de fuerza pública y más poblada de personas que quieren hacerle daño a los conductores que van manejando sus camiones y que los hacen disminuir la velocidad para poderlos atracar, para poderlos bajar de la cabina y vandalizarle esta cabina, robándoles las maletas, los anticipos, robándole los radios, todo lo que tengan para poderse llevar de las cabinas. Y peor aún, haciendo que los mismos conductores se defiendan y puedan de pronto atropellar a uno de estos personajes, y después el problema para el conductor y para el dueño del vehículo se vuelve más agravoso. Le meten el carro a los patios y, como gran cosa, aquí en Colombia nos demoramos en sacar un carro de los patios más de 45 días, y lo cual eso tiene un costo muy alto, tanto por la producción del carro que pueda tener como el valor del parqueadero que se pague. Entonces, por un lado perdemos y por el otro lado también. Por eso estamos preocupados nosotros desde Fedetrascarga por Colombia, estamos preocupados por todos los transportadores, estamos preocupados por toda la inseguridad que estamos viviendo. Cada día ustedes ven avisos de los grupos al margen de la ley sobre la vía, y cada día estamos más temerosos todos nosotros. Por eso mismo se ha bajado la carga, han bajado las importaciones, han bajado las exportaciones, y eso afecta directamente a todos nosotros los transportadores. Tenemos cada día menos para transportar, que tenemos cada día más vehículos flotantes en Colombia. Los puertos cada día son más desorganizados. Entonces, realmente, nosotros como Fedetrascarga ponemos un alto en el camino y decimos: ¿qué más tenemos que hacer? Cuando la inseguridad cada día se aumenta, y si vemos que nuestro ministro de Defensa, que va a cumplir un año de trabajo, y cada día vemos más robos en las carreteras, a la fecha de hoy llevamos 12 muertos. ¿Por qué? Porque en las carreteras vandalizan los carros, matan al conductor, se roban el vehículo, y empezamos a sufrir ese calvario que decimos todos, que es el tener que volver a salir a trabajar. No puede pasar que el conductor tenga temor de salir a las vías en Colombia, porque somos un país libre. Entonces, por eso desde hace muchos meses hemos pedido de que el ejército salga a las vías, de que el plan Meteoro realmente vuelva a trabajar. Pero ese plan Meteoro lo tienen guardado aquí en el Ministerio de Defensa. Nosotros hemos ido varias veces al Ministerio de Defensa y es lleno de militares. Y les preguntamos por qué no han salido a las vías. La orden del gobierno nacional es que no salgan a las vías. ¿Cuál es el deber y el derecho que tenemos nosotros los colombianos con un Ministerio de Defensa que está guardado? ¿Cuál es el deber que tenemos nosotros como colombianos, el exigirle al ministro de Defensa
que si no cumple la Constitución, renuncie, porque si no cumple la Constitución defendiendo a los colombianos, no está haciendo nada. Entonces, por eso nosotros, en el comunicado de ayer, le pedimos y le exigimos la renuncia a este ministro Iván Velázquez. No ha servido para nada, por el contrario, ha incendiado el país, por el contrario, ha incentivado a todos los vándalos del país a ser gestores de paz. Por eso también nosotros nos opusimos a cuando querían sacar la ley de que querían sacar a todos los delincuentes de las cárceles, porque lo dijimos en su momento, se lo dijimos al ministro Prada. No puede hacer eso, ministro Prada, porque si llega a hacer eso, estos vándalos van a salir a las carreteras del país y van a vandalizar los carros de carga y seguramente de pasajeros también. Entonces, este es el resultado de lo que estamos viviendo en Colombia, de un desgobierno que cada día no sabe para dónde coger ni cómo gobernar. Efectivamente, más allá de ese tema que hoy puntualmente, y los medios de comunicación lo conocen y es de conocimiento público, por los videos que se han publicado recientemente, de cómo los vehículos tratan de ser detenidos por vándalos organizados en las vías, el tema de los bloqueos, que a lo largo de este gobierno ya van 700 bloqueos que han permitido que se hayan perdido más de 4.000 horas de trabajo. Son bloqueos que se determinaron desde la famosa explosión social, que hoy quienes están gobernando fueron quienes las determinaron en mayo del año 2021. 45 días que tuvimos el país paralizado. Y hoy por hoy, el Ministerio del Interior, en cabeza del actual ministro y de la viceministra, que es la viceministra del diálogo, determina una serie de protocolos que están direccionados supuestamente al diálogo. Amanecimos en el mes de agosto con 3 bloqueos importantes en el país. Estaba bloqueada la Panamericana en el sur del país, teniendo unas importantes problemas de carácter económico, decían los comerciantes y los empresarios del Cauca, de Nariño, del Valle, que las pérdidas arrancaban en 10.000 millones de pesos para el 1 de agosto. Estaba detenida la Troncal del Caribe, cuando estábamos hablando de que en La Guajira, que se han presentado ya este año más o menos 60 bloqueos, no se permite el paso del transporte. Y adicionalmente en la Lizama, en la vía que va a la costa, en la Ruta del Sol, teníamos un bloqueo bien importante y todos por peticiones de la comunidad, peticiones múltiples que no determinan por qué debe paralizarse el país. Le solicitamos en el comunicado que hicimos ayer al Gobierno Nacional que esos protocolos establecidos de diálogo y de determinar 3, 4 días para solucionar los bloqueos con una serie de promesas que finalmente son incumplidas y que igualmente determinan nuevos bloqueos deben de ser cambiados. No puede seguir el gobierno negociando bajo las vías de hecho. No puede seguir el gobierno protegiendo a quienes, tomándose las vías de hecho, violan el Código Penal en innumerables tipos penales allí establecidos. De hecho, el bloqueo de las carreteras es un delito en el país, pero el gobierno, a través de esta política instaurada de un diálogo, de beneficiar supuestamente a quienes, porque bajo condiciones muy particulares, no han podido acceder a muchos de los beneficios que pueda llegar a tener el Estado, entonces se les permite hacer este tipo de cosas. No puede seguir el gobierno planteando que ante el país estos bloqueos sean el pan de cada día. Hablamos no solamente de esas 4.000 horas de pérdidas, estamos hablando que los bloqueos determinan desabastecimiento para el país. No solamente está siendo perjudicado el sector de transporte de carga ni el sector de pasajeros, se perjudica absolutamente a todos los colombianos. No llega la comida a las mesas de los colombianos y quienes producen no pueden comercializar sus productos. Estamos determinando un empobrecimiento nacional con estas políticas mal llevadas de un gobierno que pretendía hacer el cambio y que hoy lo único que está haciendo es demeritando y acabando con lo que por muchos años se ha construido. Los empresarios colombianos estamos más que preocupados. El transporte de carga es la columna vertebral y la piedra angular de la economía colombiana.
Y lo digo de esa manera porque cuando el transporte de carga está bien es porque estamos importando, porque estamos exportando y porque estamos consumiendo. En este momento ya lo manifestó aquí nuestro presidente. El transporte está avasallado totalmente. La carga se ha disminuido más o menos en un 40%. Y cuando tenemos la posibilidad de cargar en un puerto o de sacar mercancías del interior del país, nos encontramos con los bloqueos. Entonces, la productividad está determinada porque no podemos movernos. El gobierno nacional está muy preocupado y nos lo dijo el ministro de Transporte en la única reunión que hemos tenido con él, que no estaba interesado en las vías de hecho. El anterior ministro de Transporte incluso amenazó al sector diciendo que camioneros que intervinieran en bloqueos en las vías iban a ser expropiados. Pero nunca se ha hablado de quienes bloqueando las vías están determinando esta situación, jamás se les ha dicho que van a ser judicializados. Es más, en reunión que tuvimos en una oportunidad en el Ministerio del Interior, se manifestó por la misma viceministra del Diálogo que las conductas que se cometieran de carácter delictivo en estos bloqueos no iban a ser judicializadas. El mensaje que se le está dando al país es una inversión de valores total. Y esa inversión de valores total está determinando puntualmente que la economía esté decreciendo como lo manifestaron en su momento desde el gobierno, incluso la ministra de Minas saliente. No podemos seguir permitiendo que este tipo de situaciones se den. Y desde el sector de transporte de carga y el sector de transporte de pasajeros, Fedetrascarga hoy hace un llamado no solamente a redireccionar las políticas del gobierno, sino que a funcionarios que hoy no estén cumpliendo con su labor, que es proteger la vida y honra de los ciudadanos. Lo dice el artículo 2 de la Constitución Nacional, y que se están apartando no solamente de la Constitución, sino de la ley, van a ser removidos de su cargo. Ayer ya lo manifestó nuestro presidente, indicamos que el ministro de Defensa debe salir de su cargo. Mal puede seguir un funcionario que no está cometiendo o no está cumpliendo las funciones que debe cumplir, continuar al frente de una cartera tan importante. La seguridad en el país determina indiscutiblemente que la economía decaiga o que la economía progrese. Es muy importante y es sumamente importante que este tema de bloqueos y de inseguridad sea detenido ya en este momento. Un tema que continúa es el tema de combustibles. Bueno, ustedes saben que desde el 7 de agosto del 2022 empezó a subir el combustible, más exactamente la gasolina, a lo cual hoy en día vemos que se está viendo afectado todo el pueblo colombiano. Por eso mismo hemos trabajado en conjunto con el senador JP para darle un contundente resultado al país. El sector de transporte de carga, unido con todos los gremios de transporte de carga, hemos sido un muro de contención para la inflación que hubiéramos podido tener nosotros en el transporte con el diésel, porque no hemos dejado subir un peso en el diésel. Y asimismo también estamos preocupados por la gasolina, porque no por el hecho de que no haya subido la CPM, no significa que no suba el costo de vida de los colombianos. Como lo vemos, los que más utilizan gasolina son los más vulnerables en nuestro país. Por eso mismo, también hemos trabajado en conjunto con los gremios para poder sacar realmente una fórmula Colombia de combustible. Por eso mismo, hoy nos sentamos acá para que Colombia entienda que nosotros no queremos que suba un peso más la gasolina y tampoco queremos ir a afectar al país completo para que suba la CPM. Primero que todo, el sector de transporte, como la economía en Colombia, está afectada. Como la inversión en Colombia está afectada. Entonces no queremos afectar más el país. No queremos que esa inflación que se pudiera dar con la subida del diésel vaya a afectar más a los colombianos de cómo están afectados hoy en día. Estamos trabajando en conjunto con varios economistas y estamos trabajando en conjunto también con varios especialistas para sacar la verdadera fórmula de combustible y eliminar ese fondo de estabilización. Nosotros desde Fedetrascarga, en el congreso que hicimos el año pasado en la ciudad de Armenia,
en donde estuvo presente el señor presidente de la República, le solicitamos muy puntualmente en el mes de septiembre que el precio de la CPM no fuera tocado por las consecuencias graves que ello podría tener. En el mes de octubre nos reunimos en el Palacio de Nariño y el presidente determinó que se iba a congelar el precio de la CPM hasta junio de este año. Con preocupación ya hemos visto las declaraciones del ministro de Hacienda indicando que el precio del diésel debe ponerse a precios internacionales y que de hecho puede llegar a valer 15.000 pesos. Hoy los costos de operación de una tractomula, de un camión, el 40% de esos costos tienen que ver con el pago de combustibles. Con el combustible a 9.000 pesos y el 40% lo tenemos determinado de esa manera. Si el combustible llegara a valer 15.000 pesos, los costos de operación podrían llegar al 70% solamente en el rubro de los combustibles. Y eso, aunado al 15% que nos cuestan los peajes y demás costos operativos, haría inviable la operación de transporte de carga y, por supuesto, inviable la economía del país. ¿Qué hemos solicitado? Desde que se asumió el gobierno, le hemos pedido al gobierno mesas técnicas para cambiar la fórmula mediante la cual se fijan los precios de los combustibles en el país. Hoy por hoy, el 23% de lo que pagamos por un galón de combustible tiene que ver con un tema estrictamente tributario, pagamos impuestos. Y más del 50% de lo que corresponde a un galón de combustible tiene que ver con las utilidades que obtienen los importadores de combustible y los distribuidores de los mismos. Es importante, sabiendo que somos un país productor, que somos un país refinador, el 75% de los combustibles que consumimos los producimos y los refinamos en el país. Tenemos que desprendernos de la importación, aumentar nuestra capacidad de refinamiento, ampliar los contratos no solamente en el tema de combustibles, sino en el tema también de gas, que es muy importante, y por supuesto, determinar que la economía colombiana no puede depender de una cosa distinta que del autoabastecimiento y la autorregulación. En ese caso tenemos un técnico sobre el cual el doctor Otero nos tiene una serie de ya medidas pertinentes que le vamos a presentar al gobierno y por supuesto tenemos el apoyo del Congreso de la República en cabeza del senador JP. Le quiero dar la palabra en este momento al doctor Otero y luego al senador JP para que nos explique puntualmente qué es lo que estamos haciendo al respecto. Gracias. Pero ¿será que podrían, qué pena con ustedes, podrían cambiar de pronto de lugares o Sí. mover, sí, Ah, mover los micrófonos? Gracias, qué pena con Y ustedes. el doctor Otero acá, siéntese allá donde Y aquí me queda acá una cosa retenida. Bueno, sobre el tema de los combustibles hay muchos mitos. El primer mito es que se está subsidiando el precio de los combustibles y que eso favorece a los ricos. Es totalmente falso. No se está subsidiando el precio de los combustibles, porque aquí se está cobrando según precios internacionales. O sea, la teoría que hay sobre la fórmula precisamente que queremos cambiar es que debemos cobrar al productor que es Ecopetrol, que Ecopetrol debe recibir un precio como si estuviera exportando de gasolinas. Y por eso es que se hace más caro los precios de los combustibles en Colombia. Realmente, el costo de producción de un galón de gasolina para Ecopetrol es cerca de 3.000 pesos el galón. Y está recibiendo hoy, a julio, ¿no? 7.776 pesos. Entonces, mire la ganancia extraordinaria que está haciendo Ecopetrol. Eso es impresionante. Impresionante esa ganancia. Entonces, ¿pero quién la está pagando? Los colombianos. Colombia es un país autosuficiente de petróleo. Nosotros no podemos cobrar a precios internacionales como si fuera un importador. Bueno, Chile importa todo el petróleo, entonces debe cobrar por lo menos precio internacional. A pesar de eso, en Chile se subsidian los combustibles. Allá hay un fondo de estabilización de precios financiado por el Estado. Hoy ese fondo le han dado como 2.500 millones de dólares para poder financiar y subsidiar los precios de los combustibles para que no sean tan altos. Entonces, aquí nosotros tenemos que cambiar la fórmula, es decir, no cobrarse unos precios de exportación, sino cobrarse unos precios internos de producción. O sea, considerando cuánto le cuesta Ecopetrol producir un galón y cuánto le cuesta importar, porque estamos importando y infortunadamente
estamos importando gasolina y diésel porque no tenemos capacidad de refinadora suficiente. Entonces, hay que montar una nueva refinería por lo menos de 100.000, 200.000 barriles. Mire, estamos gastando cada año 8.000 millones de dólares para pagar las importaciones de gasolina, diésel y otros productos petroquímicos. Mire, con 8.000 millones de dólares en un año se hace una refinería de 100.000 o 200.000 barriles por día. Entonces, eso es solo económico, no hacer eso. Pues la fórmula debe ser cambiada teniendo en cuenta nuestros costos internos. Mire, si eso lo hacemos, o más, hemos propuesto, supongamos que le damos a Copetrol un 40% más sobre sus costos. Aún con eso, el precio de la gasolina no pasaría a 12.000 pesos el galón. Podría ser menos. Y él dice lo mismo. Hoy la gasolina ha aumentado en Colombia hasta julio. 40% en este semestre. O sea, mire, es el aumento más grande de toda la historia de Colombia. En Colombia comenzó a refinarse petróleo en 1922 con la refinería de Cartagena. En esos 100 años nunca había un aumento tanto. Los aumentos máximos han sido por el 14%, mire, 40%, y falta que sigan aumentando los precios de la gasolina, ¿no? El diésel está más o menos 9.000 pesos, lo quieren aumentar a 15.000. Terrible, me parece. O sea, es decir, nosotros los colombianos estamos pagando precios internacionales cuando somos autoproductores. ¿Y todo por qué? Por hacerle caso al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es lo que está imponiendo este tipo de precios. El Fondo Monetario Internacional está feliz con Colombia, porque el gobierno está haciendo lo que quiere el Fondo Monetario, como el gobierno anterior, con los gobiernos anteriores, que ya no decía al Fondo Monetario lo que quiere. Nosotros tenemos que romper ese lazo umbilical con el Fondo Monetario Internacional, es tomar nuestras propias decisiones, lo que conviene al interés colombiano. Entonces, proponemos cambiar esa forma. Yo llevo, por lo menos desde que comenzó peleando estos 20 o 30 años, parte de esa lucha debe ser acabar con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, porque es el chantaje que han colocado aquí en Colombia, todo promovido por el Fondo Monetario Internacional. Mire, esos fondos de estabilización no siguen en el mundo. Muy difícil existe en un país. En Chile sí existe algo como Colombia. Entonces aquí nos metieron un fondo de estabilización de precios para obligar a subir el precio de los combustibles, porque dicen, si no se sube, entonces se produce un déficit para el fondo, o sea, no le paga Copetrol como sería según el precio internacional. Ese déficit entra en las cuentas nacionales como déficit fiscal, entonces aumenta el déficit fiscal. Entonces la teoría es no, para que no aumente el déficit fiscal tenemos que aumentar más los precios de los combustibles. Mire, la propuesta que yo siempre he hecho, acá en ese fondo, mire, eso se acaba con una ley nueva. El fondo fue creado en el año 2007, el plan de desarrollo de esa época, el plan de desarrollo del doctor Álvaro Uribe, el plan de desarrollo de 2007-2010. Se volvió, en los siguientes gobiernos se siguió aprobando esa ley, y este gobierno también la aprobó. El plan de desarrollo de este gobierno está aprobado. De nuevo, el Fondo de Estabilización de Precios, yo mandé comunicados allá a los amigos, no hagan eso, por favor, aprovechen este plan para romper ese fondo. O sea, hay que acabarlo. Si acabamos el fondo, no hay ninguna presión para que tenga que subirse el precio de los combustibles. El gobierno entonces queda no manejado, sino con las manos libres para subir el precio de los combustibles cuando quiera, o bajarlo si es necesario, ¿no es cierto? Entonces, son dos cosas: acabar con el Fondo de Estabilización de Precios, que es por ley. Claro, al Fondo Monetario no le va a gustar, no importa, es que es nuestro interés nacional, nosotros tenemos que pensar, es lo que le conviene a los colombianos, no lo que conviene a los burócratas del Fondo Monetario Internacional. Mira, en cualquier país que termine el Fondo Monetario Internacional, sacar el país, donde es barato. No hay país que haya sido sometido al Fondo Monetario Internacional que le bien. Miren lo que pasa en Argentina. Está maniatado Argentina por el Fondo Monetario Internacional. No puede hacer nada. Pues el gobierno anterior Macri hizo un endeudamiento de los más altos que ha tenido, que ha hecho el fondo de 50.000 millones de dólares. Está amenazado completamente a Argentina. Entonces, debemos quitarnos esos amiguitos del Fondo de Estabilización de Precios y cambiar la fórmula. Hay que cambiar la fórmula, hay que decirle al gobierno, siente con los transportadores, con los técnicos, con los economistas para mirar cómo hacemos un cambio en la fórmula. Pero que tengan en cuenta más los intereses nacionales, que tengan en cuenta más los costos internos. Nosotros somos autoproductores, no somos importadores. Los países exportadores de petróleo no tienen esta teoría de los costos internos del Fondo de Estabilización. Entonces, son dos temas: cambiar la fórmula, acabar con el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles y no seguir haciendo aumentos. No hay que hacer más aumentos por ahora, hasta que no se defina una política verdadera de precios
que le interesa al país, que favorezca la competitividad del país. Mire, para mejorar la competitividad del país tenemos que tener precios de los vehículos más baratos, y no solamente de la gasolina y el diésel, sino también de la energía eléctrica, de gas natural. El LP que ha aumentado, mire, la gente no dice nada, pero el LP ha aumentado a precio internacional. El gas natural también nos lo quieren a precio internacional. Todo, entonces, eso hay que cambiarlo. Mire, si se dice bueno el cambio, por favor, haga, sea verdaderamente el gobierno de cambio, cambiemos. Realmente, rompamos con el neoliberalismo, como se decía. Esto son políticas neoliberales. Hay que acabar con el neoliberalismo en el país en este tipo de temas. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, lo que yo me peleando con todos los gobiernos. O sea, no lo estoy peleando ahora con este gobierno. Lo peleé con el gobierno de Uribe, lo peleé con el gobierno de Santos, con el gobierno de Pastrana, con el gobierno de Duque. Todos los años llevo peleando esta cosa. O sea, lo hago por interés nacional, no por interés político, porque como ven, he estado contra todos los gobiernos en este tema de los energéticos, que yo, una lucha terrible, 30 años llevo peleando por los temas de los precios de los energéticos en Colombia, que estamos haciendo unos precios definidos, impulsados, impuestos por el Fondo Monetario Internacional, y que los ministros de Hacienda se encargan de repetirlo, y que en sus campañas dicen que son antineoliberales, y cuando llega el gobierno se vuelven más neoliberales que nunca. Muchas gracias. Eso quería decir. Buenos días a los medios, a los presentes, los líderes, aquí al doctor. Yo creo que hay muchos temas en el país que quizás no son de trascendencia o que quizás no involucran a todos, no llaman la atención de todo el pueblo colombiano, pero este es un tema que sin duda alguna involucra a todas las familias de Colombia. No hay una sola familia en el país que no tenga un conductor de cualquier tipo de vehículo dentro de su hogar. Y no hay una sola familia en el país que no se vea beneficiada con los productos que hoy se movilizan a través del transporte de carga. Así es que esta es una situación que se está saliendo de control, que cada día está perjudicando más y más, por ejemplo, a los transportadores de carga, y que sin duda alguna va a terminar llevando consecuencias a ese cliente final o a ese beneficiario final, que son las familias colombianas. Yo he escuchado con atención las problemáticas que han manifestado los directivos aquí de Fedetrascarga, las soluciones que también ha presentado el doctor aquí presente, y quiero hoy comunicarle al país y a Colombia, en presencia aquí de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, y yo como senador de la República, que el Congreso está apoyando en su mayoría a los transportadores de carga y a los diferentes gremios que hoy hacen un llamado de alerta al gobierno nacional. Es que no en vano tenemos al gremio avícola, al gremio de los agricultores, al gremio de los constructores, los taxistas, los moteros, a los del transporte especial de pasajeros, uniéndose a esta causa. Hago una pregunta en el día de hoy. ¿Qué es lo que ha tomado el gobierno, el pueblo colombiano, que lo siento adormecido? Yo siento que es momento de que los colombianos levanten su voz de alerta y le pidan al gobierno nacional que detenga ese aumento en el precio de la gasolina y que por nada vaya a tocar el precio de la CPM. Antes, en gobiernos anteriores, subía 150 pesos la gasolina. Anoche precisamente estaba mirando cómo subía 150 pesos y los que hoy gobiernan salían a decir que tenían que marchar y hacer de todo para que este aumento no se diera. Hoy tenemos más de 4.041 pesos de aumento hasta la fecha, desde que empezó el gobierno de Petro, y nadie dice absolutamente nada. Y lo que estamos viendo es un transporte de carga que no tiene garantías en materia de seguridad, que los están advirtiendo con un posible aumento en el precio de la CPM que se iba a dar en el mes de junio, que no se dio, pero que ahorita el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sale a decir que a finales de este año van a aumentar el precio de la CPM.
Un transporte de carga que con estos sobrecostos va a terminar pagando un 70% en el costo de sus operaciones y que está siendo advertido con un aumento en el precio de los peajes. ¿En qué va a terminar el transporte de carga que beneficia a todos los colombianos? Entonces, mi invitación es para que el pueblo colombiano levante la voz y le exija al gobierno nacional que detenga estos aumentos en el precio del combustible. Y quiero presentarle a los medios y al país el respaldo que tenemos por parte del Congreso de la República. Son decenas de congresistas los que están apoyando al transporte de carga. Y estos congresistas que nosotros tenemos aquí y los que faltan, porque ya desde la Cámara de Representantes han anunciado que se van a unir, estos son senadores, pero los representantes de la Cámara también se van a unir a respaldar a estos gremios, representan a millones y millones y millones de colombianos que hoy están desesperados. Yo siento que ya la copa se empieza a rebosar. Yo siento que ya es momento de que el gobierno nacional escuche y deje de estar dilatando la solución a esta problemática, porque reuniones hemos tenido varias y sencillamente los escuchan, pero siento yo que es una dilatación a esta problemática y es urgente una solución por parte del gobierno nacional. Representante Jennifer. Gracias, senador. Buenos días para todos, para todas. A mí me parece fundamental que el gobierno nacional escuche al sector de la carga, pero también al sector del transporte de pasajeros, a la producción, al sector avícola, al sector de la floricultura, entre muchos otros sectores que se han visto muy afectados por el incremento del precio en la gasolina, y al final es al colombiano o a la colombiana del común a quien le dijeron desde el principio que la medida de subir el precio de la gasolina solamente iba a afectar a los ultra ricos, a los de los Audis, pero la verdad, cuando vamos a ver qué pasa con la mayoría de los colombianos que, por ejemplo, utilizan la motocicleta como un método de transporte, el gobierno ha dicho 3 ideas que a mí me parece fundamental quizás refutar en esta rueda de prensa. La primera es que no se puede hacer nada, que mejor dicho, llueva, truene, relampaguee, hay que subir el precio de la gasolina. Eso no es verdad. Es posible, y ellos lo saben, porque Petro y Velasco proponían, antes de ser gobierno, cambiar la fórmula de cálculo del precio de la gasolina, pero hoy parece que se les ha olvidado mágicamente siendo gobierno. La segunda mentira que han dicho es que efectivamente esto solamente iba a afectar a las personas más adineradas del país. Francamente, pues eso ya está refutado en la vida real, porque la gente lo ha sentido en sus bolsillos, toda vez que la porción de salario que les toca destinar a gastarlo en el galón de gasolina cada vez ha sido mayor. Y la tercera mentira es que esta es una medida para promover la transición energética y luchar contra el cambio climático, porque mientras no existan sustitutos masivos, pues la gente va a tener que seguir demandando en la misma medida el combustible, es decir, no tenemos metro, no tenemos otras alternativas de transporte, y lo que va a terminar pasando es que la gente termina teniendo que pagar un combustible más costoso. Esto no solamente afecta, por ejemplo, al sector de la carga, quienes ya han señalado que tendrían un incremento de más del 50% en los costos por flete si efectivamente se sube el precio de la CPM, sino que va a terminar generando un mayor precio en los alimentos. Así que este es un primer llamado de atención que le quiere hacer el sector de la carga, y nosotros como senadores y representantes a la Cámara respaldamos esta solicitud y le pedimos al gobierno que se siente en una mesa de discusión con el sector de la carga y con el sector de la producción para atender el problema del incremento del precio en los combustibles y también el problema de la seguridad. Añado algo que, para serles honesta, como una persona que se movilizó y que marchó en el 2021, quizás una de las frases que más me ha indignado, si le añadimos los huevos de 1800 de Carrasquilla, es que el ministro de Hacienda Bonilla, el presidente Gustavo Petro, hubiera dicho que lo único que está esperando para subirle el precio a la CPM son las elecciones de octubre. Que es esa frialdad con la que muestran que no les interesa las condiciones de vida de la gente, sino que solamente están preocupados por
cómo le vaya en las elecciones de su sector político. Por eso hacemos un llamado de atención al gobierno para escuchar a los sectores, convocar una mesa. Seguramente podamos encontrar una solución que no implique afectar a las personas más empobrecidas del país con el incremento del precio de la gasolina o, digamos, estrangular progresivamente al sector productivo que ya está pasando un momento muy difícil. Entonces vamos a recoger más firmas de respaldo en la Cámara de Representantes a esta carta y también vamos a tener un debate de control político al que por supuesto están invitados todos los sectores que convocan esta rueda de prensa el próximo martes en las horas de la mañana en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.